Bueno, ¿qué tal, amigos del Colegi de Bibliotecarios de Valencia, camaradas y compañeros del Ministerio de Cultura, comunidad de las bibliotecas de este país y más allá, porque esto es un programa que luego saldrá en abierto y estoy seguro que tendrá mucho impacto en Iberoamérica, en los países de habla hispana? Estamos inaugurando un ciclo de conversaciones dentro de un proyecto mixto. Que tiene un pie en Valencia con el Colegio de Bibliotecarios y con la colaboración del Ministerio de Cultura. Y en medio estamos nosotros, Hexagonal, yo soy el director de Hexagonal, hasta hace unos meses estuve trabajando en el Gobierno de Aragón en el LAB, antes en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ahora con un grupo muy interesante de gente hemos fundado Hexagonal y estamos impulsando estas conversaciones en torno a un proyecto que se llama Bibliotecas Hexagonales. Las bibliotecas hexagonales, de alguna manera, repiensan estas infraestructuras culturales y educativas como, en fin, unos nuevos dispositivos capaces de reconectar emocionalmente con la ciudadanía, con los usuarios, promover otro tipo de servicios, otro tipo de relaciones y, bueno, en fin, espacios de aprendizaje, de afectividad, de creación, etcétera. Y tenemos como buena biblioteca hexagonal 6 vectores. Este está inaugurando el primero de los 6, que es abrir, ¿no? Open, que decimos en inglés para ser más internacionales, y que viene a proponer algo así como la biblioteca como conversación. Y tenemos a dos invitados de excepción, dos invitados de lujo. Os explico un poco la dinámica porque va a ser así en este y en los 5 siguientes diálogos conversatorios, ¿no? Tenemos un bibliotecario, alguien que vive, evidentemente, desde la realidad bibliotecaria con los dos pies dentro, 100% bibliotecario. En este caso tenemos a nuestro amigo Pau Bañó, ahora glosaré brevemente su biografía. Y tenemos un visitante al que, bueno, pues en fin, para nosotros sería importante que alguien viniera del mundo de la innovación social, el mundo de la cultura, el mundo de la educación. Y en este caso tenemos a Federico Buyolo, que está en la Fundación Ortega Marañón y que técnicamente no tiene los dos pies fuera de la biblioteca, porque tiene también, si no los dos, sí uno, ¿no? Porque, bueno, evidentemente la fundación, pues, en fin, está indefectiblemente ligada al mundo del libro, al mundo de la cultura y tiene además una maravillosa biblioteca dentro, ¿no? Os decía que os quiero glosar así rápidamente sus biografías. Pau es diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Desde 2013 está al frente de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig, lo siento por la pronunciación, máster en Gestión Cultural, con un TFM que es puro open, pura apertura, algo así como propuesta de un servicio de bibliobuses para la provincia de Alicante. Oye, este link por ciento alicantino entre Federico y Pau, os prometo que es como fortuito. Y estancia formativa en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria en el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Tiene el diploma de Cultura, Lectura y Literatura. em, en Infancia y Joves, Infancia y Juventud, y es representante de España en la Emerging International Voices 2020 de la IFLA. ¿Vale? Ese es Pau, nada menos. Muchísimas gracias, Pau, por aceptar nuestra invitación. Y tenemos a Federico Buyolo, que es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos, experto universitario en Estudios de Futuro. Fue concejal de Elche, por eso os decía esa conexión alicantina, entre los años 2003 y 2011. Luego fue diputado nacional en el Congreso de los Diputados. Fue director general de Cooperación y Solidaridad en la Generalitat de Valencia. Fue director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Fue director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional y actualmente, sin menospreciar todos los anteriores roles que le hacen una persona pues, muy interesante, pero el que más nos interesa hoy, que es director cultural de la Fundación Ortega Marañón. Y bueno, esto hace de presentación de este conversatorio que hemos llamado, casi de una forma metanarrativa, la biblioteca como conversación, ¿no? La biblioteca como un espacio donde conversar. Y la pregunta disparadora un poco que pone marco, ¿no? A esta conversación es cómo dialogan las bibliotecas
con sus entornos. Y vamos a jugar en casa y vamos a empezar siempre por los bibliotecarios, por aquello de que, bueno, pues en fin, un poco de respeto a la institución, ¿no? Y al pedigrí bibliotecario. Pau, por favor. Pues bueno, el cómo dialogan las bibliotecas con su entorno, yo creo que es que dialogan por todos los medios que pueden, ¿no? Por todos los medios que podemos. Tanto informar como formar, que eso es algo que también cuando nos fijamos desde un punto de vista institucional, dejamos de lado lo que son las conexiones informales y en pequeñas comunidades como son las bibliotecas públicas, tienen un rol muy importante y claro. También tenemos que fijarnos, determinar cuál es el entorno, ¿no? Siempre tendemos a prestarle quizás excesiva atención a lo que son los usuarios, ¿no? Los usuarios activos, pero también tenemos que atender a los usuarios potenciales que forman parte de nuestro entorno, a la misma administración, ¿no? Como parte de una administración matriz que somos, en este caso los ayuntamientos, cómo dialogamos con los diferentes agentes de la administración, con los agentes del asociacionismo gremial, ¿no? Por ejemplo, con el Collagi de Bibliotecarios, con las distintas federaciones de bibliotecarios. Y después también el entorno digital, que ahí ya se nos dispara todo y ya al final nuestro entorno es cualquier persona, ¿no? Que tenga una conexión a Internet ya es nuestro entorno y tenemos que cuidar también cómo dialogamos con esos agentes. Y, y bueno, no sé si... Para empezar está bien, Pau. Y lo dejas claro, ¿no? Una biblioteca que habla y fíjate esta idea de conversación, ¿no? Que ya apuntas. Primero, el entorno no solo son los usuarios, el entorno es todo aquel con el que podemos conversar, ¿no? Evidentemente. Open significa mirar hacia afuera y esa conversación, y yo creo que lo estabas ya indicando de alguna manera, siempre en dos direcciones, ¿no? Esto no vale, ¿no? Con poner un cartel y decir venid a la biblioteca. La conversación es una conversación como bien dice la teoría de comunicación básica, ¿no? Emisor y receptor, en el que hay un pin y un pon constante, ¿no? Entonces, bueno, en fin, para punto de partida está muy bien. Federico. Bueno, estaba viendo a Plau. Bueno, primero, gracias por invitarme a participar en esta parte de visitante o pseudo visitante o semi visitante o parte híbrida, ¿no? Que al final yo creo que ese es el perfil que Raúl y tú y yo hemos hablado muchas veces de los papeles híbridos tan importantes en todos los ámbitos. Claro, lo decía Pau, es decir, al final una biblioteca es un ecosistema. Y como ecosistema, por lo tanto, tiene que estar conectado con todo lo que pasa en su alrededor. Fíjate, tú hablabas del Open, de la apertura, y Pablo lo relataba muy bien. No voy a repetir lo que ha dicho Pau porque lo comparto todo y absolutamente de eso. Fíjate, en un momento, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Elche, planteaba que las escuelas tendrían que quitar las vallas que rodean a las escuelas, porque al final Ujú, las escuelas tienen que ser parte fundamental del entorno en el que viven y que esas vallas tenían que quitarse. Y todos los colegios están con vallas, protegiendo por supuesto a los niños, sin duda y a las niñas, pero sí que había que quitar esas vallas y decir, oye, ¿qué es que el centro podía hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando una biblioteca está en un centro, en un municipio, en una universidad, en cualquier sitio, tiene que tener esa conexión y esa apertura, porque además es un ecosistema de personas que a priori ya tenemos una predisposición a una serie de cuestiones, ¿no? Que luego hablaremos de lo que es una biblioteca y qué funciones tiene una biblioteca. Pero sí que esa apertura, para mí, aumentando lo que decía Pau, también es una apertura hacia adentro, ¿no? Es decir, de cómo cuando tú cruzas esa puerta simbólica o real, por desgracia muchas veces son reales porque no puede ser de otra manera, esa apertura tiene que ver que no solamente ese proceso de lectura que parece algo individual en una biblioteca no es algo individual, es algo que es mucho más. Tú lo decías, Raúl, la parte de la comunicación. Min Han lo dice muchas veces que estamos en una sociedad donde la comunicación es unidireccional o doblemente unidireccional. Yo digo una ujú, cosa, tú dices una cosa, yo digo una cosa, tú dices una cosa, pero no hay comunicación. La ujú. biblioteca lo que tienen que hacer fundamentalmente es eso, es decir, esa parte de conocimiento y además
con esta imagen que tenemos detrás de conexión entre las distintas hexágonos y con ese relato que nos pasabas de Borges, que es fantástico, de la conexión y de la lógica y la ilógica, ¿no?, que puede suponer una biblioteca, es sin duda alguna esa parte de ecosistema que tiene que estar dialogando fundamentalmente con todo. Pablo decía, es decir, no solamente con lo físico, no solamente con lo cercano, sino incluso con lo virtual. Ahí es donde creo que está la clave de entender que la biblioteca no es solamente un servicio para aportar algo, sino que simplemente es un punto de encuentro para seguir construyendo. Bueno, estamos de acuerdo entonces aquí. Esto es lo malo de llamar a gente que, en fin, que emite. Esto no es un debate, esto no iba de confrontar, sino va de reforzarnos, ¿no? Entonces, hemos llamado a gente que sabíamos que iba a estar muy por la labor de abrir, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que hay que abrir, pero ¿cómo no? Cómo se eliminan esas paredes? Decías tú que provocadoramente, ¿no? Querías eliminar las vallas de los colegios. ¿Cómo se sale, ¿no? ¿Cómo se diluyen las cuatro paredes de la biblioteca, ¿no? Eso cómo se hace. Pau, por ejemplo, venga. Bueno, a mí la verdad es que, ¿no?, el ejemplo de las vallas de las escuelas, aunque sea simbólico, me parece que es muy visual, ¿no?, de, de las barreras que todavía existen, ¿no?, entre la ciudadanía y algunas instituciones o algunos agentes del municipio. Y yo creo que aunque por cuestiones arquitectónicas las paredes, esas barreras físicas no las podemos destruir, sí que lo que podemos hacer es siempre ponernos, una cuestión de empatía, ponernos en el lado, ¿no?, de nuestro usuario, del ciudadano al que nosotros pretendemos, ¿no?, atender. Y simplemente por una cuestión de idiomas, ¿no?, idiomáticas, ya es un avance. Si tenemos en nuestra comunidad personas que tienen dificultades para, para desenvolverse, ¿no?, con la lengua porque provienen de otros sitios, pues aunque sean los horarios, las cuestiones más básicas, tenerlo en cuenta. Simplemente googleándote, ¿no?, poniendo el nombre de la biblioteca y viendo qué aparece y decir, a ver, si yo soy una persona que no tiene ni idea de esto, aquí yo tengo suficiente información, me es lo suficientemente acogedor y tengo los mecanismos para contactar. Está el horario, está el número de teléfono. Si entro en la página de Facebook o de cualquier red social, me voy a sentir representado con la actividad, con el mensaje que emite esta institución. Simplemente esas pequeñas cosas que parecen obvias, pero que no siempre aplicamos, yo creo que esas pequeñas cosas ya son barreras, ya son vallas que vamos, ¿no?, derrumbando poco a poco. Súper. Federico, en la misma línea, pero salimos de la biblioteca por la gente, porque esto en participación lo decimos mucho, ¿no? No me vale con poner la reunión, la asamblea o incluso el portal de transparencia y esperar que los ciudadanos vengan, ¿no? Esto de las bibliotecas va también de salir de las cuatro paredes, ¿no? E ir en busca, ¿no?, del usuario. Cuéntanos un poco. Sí, fíjate, me acabas de recordar otra cosa, me ha roto un poco la intervención que tenía pensada en la cabeza, pero me viene muy bien lo que me dices, porque uno las tres cosas. Uno, como bien decía Pau, ahí, y fíjate, ayer estuve en otra cosa con música y hablábamos de la liturgia, ¿no? Es decir, de esa liturgia que tiene en este caso la música y que cómo acercan. Es decir, esto es algo que pensamos todos y que todos estamos hablando. Por eso me viene esta reflexión. Hice un curso de cómo aumentar las participaciones en asociaciones es que soy un poco mayor ya, en 1993. ¿Eh? Y decían, entonces no existía, o prácticamente estaba internet muy poquito y demás, decían, no, un cartel, un tablón de anuncios donde se pongan las actividades y demás. Vale, pues eso está muy bien, ponerlas eso. También te digo, y aquí voy a ser un poco más polémico, también hay una parte de responsabilidad del usuario.
El usuario hoy no puede decir que no tiene información de lo que pasa en una biblioteca, de dónde está la biblioteca, qué puede hacer y qué no puede hacer. Por lo tanto, también creo que hay que poner el foco sobre los usuarios y no solamente pegarnos latigazos a nosotros mismos, que es que resulta que es que no, mira, yo me acuerdo que en este curso, por eso lo cuento como anécdota, apliqué todo esto, entonces era director de programas en Cruz Roja, muy jovencito, y lo puse el tablón y no lo leía nadie. Entonces, con lo cual decías, vale, puede ser que me equivoque en el medio, puede ser que me equivoque en la letra que la gente no la ve, o puede ser que el cartel no estuviera donde estaba, pero también una parte de responsabilidad por parte de los usuarios de decir, oye, yo tengo que informarme, yo quiero informarme y quiero ese tablón. Segundo, la biblioteca tiene algo fundamental e importante, por lo que también estaba diciendo Pau, que es el libro, los libros. Es decir, tienes millones de libros, millones de colecciones o cientos de miles de colecciones que pueden hacer y acercar a determinados públicos, no el total de la biblioteca. Posiblemente a mí la literatura medieval me guste bien poco, pero sin embargo la literatura de futuro me gusta muy interesante. Y el tener esa parte me parece súper uno de los instrumentos que las bibliotecas tienen para acercar al público o para salir a la calle y cogerlos de las orejas y decir, aquí estáis. Y tercero de los elementos, romper con esa liturgia. Es decir, a veces nos pasa, es decir, cuando vas por primera vez a la ópera, dices, primero, perdóname la tontería, pero es que es importante porque todos lo pensamos. ¿Qué tengo que ponerme? Tengo que ir con traje, tengo que ir con pajarita, tengo que ir con corbata. Luego, si me siento, ¿dónde me tengo que sentar? ¿Dónde está? Entonces te sientes ridículo. Entonces, si te gusta mucho la ópera, pues la siguiente vas a ir y ya sabes. Pero si no, dices, yo no voy a entrar ahí. Es decir, esto con la gente del teatro real lo hemos hablado muchas veces, dice, pero ¿por qué voy a entrar yo aquí? ¿Cómo un joven va a acercarse al teatro real para decir, oiga, es que ahí van señoros y señoras y de pronto yo, ¿qué pinto yo ahí? Y no sé ni cuándo tengo que aplaudir. En las bibliotecas, en todas las instituciones que tienen una parte de ese halo de misterio y de intelectualidad, también nos pasa eso. Vale, ¿y para qué voy a ir yo a una biblioteca? ¿No? Si yo me pregunto, que mi madre diría, ¿y para qué voy a ir yo a una biblioteca? ¿Qué me aporta si yo no voy a leer o no puedo leer? O, ostras, es que si llego allí y no puedo hablar porque tengo en mi cabeza ese estereotipo de que tengo que ir a la biblioteca, son todos señores callados en una esquina, etcétera, etcétera, viendo nadie eso, y un bibliotecario, una bibliotecaria diciendo todo el rato, "Shh". Entonces, claro, romper esa liturgia, sobre todo con los jóvenes que llevan otras dinámicas, que tienen otros tiempos, que tienen eso, también hace que rompamos esa liturgia, romper esa liturgia hace que otros públicos puedan acercarse y vean la biblioteca como un espacio suyo. Mm. Mira, justo ayer pasé, en fin, ayer y antes de ayer estuve día y medio con la gente de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra montando un hackathon. Se juntaron también más gente, estudiantes y profesores. La verdad es que pinchamos, a pesar de que nos esforzamos en que vinieran bastantes estudiantes, ¿no? Y vinieron pocos, esa es la verdad. Y hubo uno de los grupos que, muy gracioso, en su presentación ponía algo así, su eslogan, porque les hacíamos hacer un proyecto y tenía un eslogan, y dice, tú necesitas la biblioteca, pero tú todavía no lo sabes, algo así como en plan rollo Julio Iglesias. Y era muy gracioso y está muy conectado está conectado con un poco esta idea de la responsabilidad de los usuarios, ¿no? Pero luego volviendo en el coche con mi equipo, reflexionar, que son más jóvenes que yo y que tú, ellos se sentían como de alguna forma interpelados no terminaban de entender esto último, ¿no? De la responsabilidad, en este caso de los estudiantes de la universidad. Y dice, ostras, si todo el mundo, que son 10.000 usuarios, no está entendiendo o no está conectando emocionalmente con la biblioteca, esto es como cuando un profesor suspende a 80 tipos, ¿no? Y no aprueba a ninguno. A lo mejor el profesor algo tiene que ver también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poquito, bueno, pues en fin, reflexivos y tener un punto crítico, ¿no? De que algo creo que podemos hacer y sobre todo, hay gente que lo está haciendo bien. Y si hay gente que lo está haciendo bien y hay gente que le está funcionando y hay gente que no, pues en unos sitios o en otros no, pues significará que responsabilidad de los usuarios sí, pero también responsabilidad de las bibliotecas. Y otra idea muy interesante que me gusta con esto de la... Vamos a conectar con Pau a ver qué piensa. He estado viviendo unos años, o sea, unos meses en Estados Unidos. He sido muy usuario de las bibliotecas, ¿no? He sido muy fan de las bibliotecas de Nueva York y particularmente de Brooklyn.
Y ahí además me puse a estudiar un tema que era el diseño de la pertenencia, el design for belonging, que dicen esta gente, y de cómo hay espacios que invitan, ¿no?, a sentirte parte de ellos de forma sencilla y hay espacios que no. Ejemplo muy bueno, la ópera, en fin, una brecha, ¿no?, de un abismo, ¿no?, para poco menos que eh, tengas la sensación de que es algo elitista y privativo, ¿no? Y yo ahí en Estados Unidos, pues en fin, me sentía muy parte de las bibliotecas, ¿no? Esa entrada que es parte del diseño de la pertenencia, esa facilidad de acceder, ¿no? Yo creo que es muy, 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 muy interesante. Y yo no sé, Pau, si de alguna forma en la escala pequeña de los pueblos, de las villas, las ciudades pequeñitas, la biblioteca todavía funciona en esa latitud comunitaria y por lo tanto el bibliotecario es alguien al que aprecias, en el que confías, tiene todavía esa centralidad, ese corazón, ¿no? Y es a lo mejor más problemática en las ciudades grandes donde se ha perdido como esa conexión, ¿no? Y que es fundamental para abrir, ¿no? Para conversar, tú te tienes que sentir cierta confianza, ¿no? No sé cómo ves esto, Pau. Sí, esa proximidad está claro que en comunidades más pequeñas yo creo que siempre es más fácil. También tiene su parte mala, que a lo mejor es que estás también a veces demasiado a la vista o el nivel de confianza ya es excesivo. Y en comunidades un poco más grandes sí que da más margen, y aunque la proximidad quizás no sea tanta, sí que permite interactuar con perfiles a lo mejor o tejer pequeñas comunidades o proyectos un poco más avanzados, más ambiciosos, por decirlo de alguna manera. En mi caso, que yo vengo de un pueblo y una biblioteca muy pequeños, sí que el ser pequeños tiene la ventaja de que eres muy libre, ¿no? Eres para maniobrar es mucho más ágil un vehículo pequeño que uno grande. Ujú, Eso nos permite una libertad muy grande. Por ejemplo, el equipo, ¿no? El equipo soy yo y ya está. Las bibliotecas con dos personas, que son las bibliotecas pequeñas, si quieres hacer un cambio de paradigma en algo, ¿no?, es fácil convencer al equipo, no tienes que argumentar muchas cosas. Entonces va todo a una. En equipos más grandes, ¿no? Si cualquier cambio siempre, como es lógico, siempre tendrá que tener un poco más de consenso. Y eso es bueno porque tienes muchos efectivos, ¿no?, a nivel de recursos humanos, pero también te puede lastrar en algún momento. Por tanto, las bibliotecas pequeñas dialogamos igual que las grandes, y en este caso yo creo que tenemos ese plus de agilidad. ujú. Súper interesante, Pau. ¿Crees, Federico, que hay librarians, ¿no? O sea, o bibliotecarios abiertos como Pau, pero también hay alguno cerradico, encantado en su zona de confort, ¿no? Esta frase que yo odio, pero que nos sirve para, la verdad es que muy bien, ¿no? En fin, cómodo en su cierre, ¿no? Porque en el fondo la biblioteca era una institución inicialmente cerrada, ¿no? Era un templo, ¿no? Más un búnker, ¿no? De protección, ¿no? Un refugio de los libros del saber, ¿no? A la que había efectivamente una liturgia para acceder a ellos, ¿no? Cuando nacen ligados a las instituciones monásticas, etcétera. Y algo de pozo de eso y de traza hay, ¿no? Eh, que- Y obviamente, fíjate, estaba pensando dos cosas con lo que con lo que decías y lo que estaba contando Pau. Decía Ken Robinson, que era un pedagogo muy importante y del cual todos tenemos referencia, que cuando lo alternativo funciona mejor que lo tradicional o lo estandarizado, pues algo está funcionando mal. Entonces, ¿por qué no hacemos lo alternativo? Entonces, vemos las bibliotecas de las pequeñas localidades, las bibliotecas de barrio, como ese ejemplo de lo que tiene que ser, y luego vemos las bibliotecas de los grandes
de las grandes ciudades o de los grandes barrios, como el decir, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Está en la parte de la administración, donde hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí es donde hay que dar la vuelta. Pero viene muy ligado a lo que tú estabas diciendo de los perfiles. Y me notaba, parece que estabas viéndome la nota. Voy a empezar a vigilar si es que me estás poniendo cámaras y estás viendo en ese Open, estás sabiendo más de lo que eso. Efectivamente, es decir, las bibliotecas, fíjate, el bibliotecario era antes el guardián del saber. ¿No? Que hemos visto y lo hemos, bueno, hemos leído, lo hemos visto en películas, como ese bibliotecario era el guardián del saber, el que sabía, el que te podía hacer, que tiene una parte también de curatorial, y entonces lo hablamos antes, es decir, de curador de qué es lo que te puede interesar, qué De es... mediador, ¿no? Eso Entre es. tú y el infinito saber, ¿no? Claro, entonces, la otra parte estaría la del administrador, que un poco lo decía Pau, de ese administrador que al final tiene que gestionar lo que es, ¿no? Y luego, por último, la del gestor, que sería ya para mí la última parte y el que no tenía. Yo creo que al final, fíjate, yo creo que ninguno de los bibliotecarios o bibliotecarias quiere ser administrador o gestor por voluntad propia, ¿no? No, no me lo creo, es decir, porque alguien que ama los libros, alguien que ha hecho la carrera, alguien que está trabajando en torno a libros y contrata a la gente, no creo que sea. Pero luego es verdad que hay que pensar cuál es el papel que tiene que desarrollar, cuál es el papel que tiene que hacer y cómo se apoyan en esos equipos. Efectivamente, cuando tienes una biblioteca más grande, requieres más personal, requieres más gestión, requieres más presupuesto y por lo tanto empieza a ver si el sistema es sostenible o no es sostenible. Y entonces volvemos a decir que la alternativa es aquella biblioteca de barrio donde, o de pueblo donde sí que el bibliotecario estaba 24 horas y me decía y me recomendaba alguno de estos libros, ¿no? Entonces sí que volvía otra vez a ser ese guardián del saber. Claro, yo creo que nadie es gestor de una biblioteca por voluntad propia, sino porque al final las necesidades es que el día a día te come. Yo creo que a eso es lo que hay que reforzar, y tú, Raúl y yo hemos hablado muchas veces de esto, de cuál es el papel que la administración como administración tiene que hacer y cuál es el papel que los profesionales que sustentan esa administración tienen que hacer. Es decir, yo diferencio mucho de lo que tiene que ser un gestor de una biblioteca de lo que es el bibliotecario. El bibliotecario es esa persona que te apoya, te ayuda, te acompaña, que piensa en la biblioteca como ese ecosistema abierto hacia adentro, hacia afuera, y no solamente pensando en los usuarios, sino en todo lo que compone, en un palabra que tampoco me gusta mucho, su cadena de valor, porque viene del mundo empresarial, pero sí que tiene esa sensibilidad para saber incluso de lo que se está publicando, de lo que no se está publicando, o para proponer que se publica, ¿no? Hace poco leyendo un libro de de las primeras bibliotecas de Estados Unidos, de la Gotham, era muy, muy significativo porque esa biblioteca funcionaba, antiguamente las librerías, perdón, funcionaban casi como bibliotecas, donde tú podías ir allí a leer y luego comprar el libro o no. Es decir, en la calle Odón de París habían dos o tres librerías así, y la Shakespeare and Company fue uno de los grandes referentes de esto, de que tú ibas a leer. Y ella, por ejemplo, la dueña del Gotham, hizo un catálogo que se llama We Mother, que hacía un catálogo de libros que tendrías que leer en los años 20, ya de los 20 a los 40 en Estados Unidos, ¿no? Y hace una relación que yo lo conseguí hace poco con ese papel también de buscar libros muy curiosos. Y claro, ves ahí ese papel también de curar esa información y esa cantidad de libros que había. Y decía, mira, si esto te gusta lo moderno, pues mira, tienes que leer a este, y estos son los libros. Si quieres Stuart Miller, en Stuart Miller, este y este. Entonces, ese es el papel que fundamentalmente tiene que hacer un bibliotecario y una bibliotecaria. Claro, eso tiene mucho sentido, ¿no? Ese papel de curator, de curador, de mediador, ¿no? Porque, claro, la biblioteca como institución nace en un contexto de gestión de la escasez, que el libro es un bien preciado, caro, ¿no? Y escaso, y ahora de pronto os tenéis que posicionar en una sociedad completamente contraria, ¿no? De sociedad de la abundancia, ¿no? Sobre información, ¿no? Y ahora precisamente la gente a golpe de clic puede acceder a millones y millones de contenidos, pero lo que necesitamos precisamente es como fuentes fiables, ¿no? Esos acompañantes de confianza, ¿no? Que nos lleven por esa abundancia de información. Tenemos como unos hermanos gemelos, esto de las bibliotecas hexagonales, que es una spin-off que montamos como hace un par de años con la gente del Colegi y que ahora estamos dándole impulso también con el Ministerio de Cultura, y es que nos encontramos con las bibliotecas hexagonales de Borges, ¿no? Que las citaba Federico, ¿no? Y que estaban en ese relato que se llama, bueno, yo creo que se llama la Biblioteca de Babel.
y que para los que no lo conozcáis os invito a leerlo, es un relato delicioso de 7 u 8 páginas, muy cortito. Y bueno, básicamente Borges retrata, hace una metáfora, ¿no? Equipara el universo con la biblioteca, ¿no? Hay una biblioteca infinita donde están todos los libros posibles escritos en salas hexagonales que se conectan a través de galerías y que los libros están ordenados en las diferentes estanterías, siempre con el mismo grosor, siempre con el mismo número de caracteres. Bueno, es una cosa muy bonita que recomiendo y no quiero destripar. Pero esa es otra opción, ¿no, Pau? Salir de la biblioteca para ensancharla o ser todavía más ambicioso y provocar y convertir el mundo en una biblioteca, ¿no? Y que en el fondo las bibliotecas sean solo como estaciones o hubs de un mundo bibliotecario, ¿no? Eso es a lo mejor es la agenda, ¿no? A la que se nos está invitando, ¿no? Para repensarnos como bibliotecas. ¿Qué posición, ¿no? Salir completamente de nuestras paredes es directamente convertir el mundo en una biblioteca, ¿no? No sé qué te parece esta idea un poco provocadora. Sí, me parece un planteamiento muy bueno y es que además conecta con lo que comentaba Federico antes de mediadores, ¿no? Como los libros. A- Nosotros los libros los tenemos ya como solo una herramienta, ya no es el elemento sobre el que gira la biblioteca, porque antes sí que, como bien decíais, los libros eran un bien escaso, ¿no? Y nosotros mediábamos a través de los libros, que era donde estaba el conocimiento fiable, ¿no? Y el riguroso. Hoy en día todo eso ha cambiado y lo que tenemos nosotros en el medio es el conocimiento, pero es que el conocimiento ya no solo está en los libros, está en mil formatos, en digitales y está también en las personas. Antes, ¿no? Lo que escaseaban eran los libros. Ahora lo que escasea muchas veces es la interacción social y desde un punto de vista de inclusión, lo que tenemos que fomentar son esas conexiones. El conocimiento ya no es solo un conocimiento para poder alcanzar unos estudios o unos cursos. El conocimiento ya es cuestión funcional, ¿no? ¿Qué pasa con esa brecha digital, ¿no? ¿Qué pasa con las brechas idiomáticas? ¿Qué pasa con la gente que no tiene recursos ni conocimientos para poder hacerse una gestión administrativa básica? ¿No? ¿Qué pasa con todas esas necesidades de información, de conocimiento, si pretendes atenderlas porque es tu tarea como bibliotecario? Es imposible concebir la biblioteca solo como un edificio estanco y donde ahí terminan tus competencias. Es imprescindible salir fuera y al final lo que es el edificio es, por decirlo un poco, el campamento base, ¿no? O el sitio eso, No, un poco el núcleo, pero tendemos a irradiar a todos los ámbitos. Sí, sí. es la biblioteca no como meta, ¿no? Sino como principio del camino, ¿no? Efectivamente, Mm, un campo base desde el que explorar, ¿no? Aventuras, mm, desde el que bibliotequizar, que me acabo de inventar la palabra, el mundo, ¿no? Eso yo creo que es la agenda performativa, ¿no? De cómo somos capaces de bibliotequizar el mundo, no ya, y estoy completamente de acuerdo con Pau, en torno solo a la idea del libro, sino en torno a la idea de la conexión, ¿no? De esa interactividad de conocimiento, ¿no? Que es mucho más líquida, mucho más fluida, mucho más intangible y que evidentemente el libro hay que seguir preservando y poniendo en valor y mm. dándole el papel y centralidad que se merece, pero sabiendo que está en esos entres, ¿no? En esas interconexiones. El mayor valor a explorar, ¿no? Desde la biblioteca y desde los bibliotecarios como mediadores. Seguro que tienes ya 7 ideas anotadas, Federico.
No, estaba escuchando, es muy interesante decir, porque en ver efectivamente que el libro ya no es un instrumento, es decir, el conocimiento. Esto pasa también mucho en educación, ¿no? Y cuando estaba en mi etapa de educación, lo hablábamos que antes, y sobre todo lo veíamos en la pandemia, que el profesor ya no es, y la profesora ya no es solamente el que trae el que tiene la información, y el profesor no puede convertirse en un proveedor de información, sino lo que al contrario, tiene que ser el facilitador. Bueno, esto es una discusión muy grande sobre el mundo de la educación entre mantener o alentar, ¿no? Claro, Que tiene, que tiene, ojo, su contrarreforma, porque están saliendo ya voces muy serias, que si la educación por proyectos, o sea, hay como de repente una contraofensiva del catedrático, del saber experto y tal, que en algunas cosas afina, ecualizan bien y en otras a mí no me convence, pero bueno. a mí me pasa lo mismo que a ti. Es decir, hay algunas cosas que me parecen interesantes, otras me parecen buenas sugerencias y otras, pues bueno, ideas de barra de bar que muchos tenemos y que de pronto lo vistes bien y parece que tiene esto, ¿no? Yo creo que hay que repensarlo y ahí sobre todo hay que apoyarse, como bien con Pau, en aquellas personas que están viviendo. Yo soy un visitante, que aquí lo pone, soy un visitante de la biblioteca y hablo desde fuera de la biblioteca sin saber cuál es la realidad del día a día de la biblioteca. Que esto a veces también es muy dado en este país y en otros países de hablar de todo pensando que conocemos toda la realidad. Fijaros, estaba pensando en una reflexión de lo que decía Pau. Claro, fijaros, este es uno de los países europeos que más libros se compran y sin embargo uno de los países europeos que menos se lee con esto que tú decías de la sociedad de la abundancia. Claro, ahí en ese papel la biblioteca tiene que tener otra visión y el bibliotecario como curador, que yo creo que es esa parte importante que hace y que nos ayuda a entender qué es lo que tengo que leer hacia dónde puede ir el conocimiento, qué es lo que me puede enriquecer, juega un papel fundamental. Es decir, se habla de que se compran unos 15 libros y se leen aproximadamente unos 6 libros, ¿no? Algunos compramos más y leemos más, pero no somos la marca de Yo diferencia. reconozco que hay un gap entre los que compro y los que leo, o sea, yo alimento esa estadística. Exacto. Nosotros yo creo que la multiplicamos, pero bueno, todavía Sí, le sí, sí, por más que supuesto. la media. Claro. Entonces, ahí en ese papel, claro, las bibliotecas tienen que ser, es decir, sin duda alguna, y algo que estamos dando, fijaros, por hecho, que ni lo hemos hablado, que es el derecho de acceso a la cultura, que es la pieza fundamental para mí, de todo el sistema. Es decir, que todo el mundo pueda hacer esto. No, fíjate, se lo contaba una vez al ministro Wert en una interpelación que tenía con él cuando era diputado, y le decía, oiga, no piense que todo el mundo tiene una biblioteca en su casa. Porque él pensaba, no, es que los libros, te digo, sí, sí, pero es que no todo el mundo tiene una biblioteca en su casa. Afortunadamente, con el papel que ha hecho los gobiernos locales, es acercar de que todo el mundo pueda tener una biblioteca cerca o lo más próximo posible y además actualizada. Es decir, no son las bibliotecas del medievo donde habían los libros y otros no, pero que sí que están eso. Por lo tanto, esa parte, sin duda alguna, de que el libro ya no solo es un instrumento, sino que, perdón, eso, que no es solamente el fin, sino que es el instrumento para acercar la cultura, para generar esa apertura, sin duda alguna, de las bibliotecas, creo que es la parte fundamental hacia la que tienen que tender estas bibliotecas hexagonales. Pau, ahí hay también una oportunidad, ¿no? Porque, claro, sois una red muy grande. Yo creo que junto al sistema educativo y el sistema de salud, la red de bibliotecas en España, bueno, pues constituye el despliegue de dispositivos, de infraestructuras y de profesionales más denso, ¿no? Más distribuido, ¿no? Y eso nos permite también, ¿no? O sea, que aunque sois en algunos casos proyectos, bueno, pues en fin, humildes en el sentido de que tenéis pocos efectivos, pero ostras, si diéramos con la clave, con las teclas, ¿no? Si fuéramos capaces de sistematizar un modelo y definir, por ejemplo, qué es una biblioteca abierta y pensar que a lo mejor una biblioteca abierta es una biblioteca, pero son más cosas, o sea, se sale de lo que es el significado canónico del diccionario, ¿no? Ostras, podríamos tener como mucho impacto, ¿no? Y recuperar, y es un poco una de las ideas que tiene que ver con bibliotecas hexagonales en general, no solo con este vector de abrir, recuperar la centralidad, ¿no? Porque yo sí que creo que, aunque evidentemente hay bibliotecas ejemplares como la tuya, Pau,
la biblioteca ha perdido centralidad. Eso yo creo que tenemos que ser francos, ¿no? En general, la biblioteca como institución ha perdido centralidad. Pero yo en esa debilidad, en ese declive que tiene que ver con, en fin, usos y costumbres, con abundancia de libros, con la amenaza y de otras formas de entretenimiento, la sociedad digital, la vacuidad, a lo mejor también por otorgarle algo de responsabilidad de los usuarios de ciertas generaciones, en fin, con este tema de las redes sociales, etcétera, que algo yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? Hay como, bueno, pues en fin, una oportunidad, ¿no? De repensar esto. Yo te lanzo esta pregunta. ¿Qué es una biblioteca abierta? ¿No? Y una biblioteca abierta desborda el significante de lo que conocemos como biblioteca, el significado más bien. O sea, ¿qué les puedes decir, ¿no? A la gente que a lo mejor no lo tiene tan claro y que nos va a seguir en este curso de pistas, ¿no? Orientaciones para abrir la biblioteca, ¿no? Pues yo creo que una biblioteca abierta es simplemente una biblioteca que se coja, que se marque unos objetivos, siguiendo los manifiestos de la UNESCO, de la IFLA, de lo que sea, y simplemente para poder asumir esos objetivos, eh, la estrategia pasa por esa apertura. Yo creo que es impensable eh, poder asumir esos objetivos sin decir, pues bueno, tengo que ponerme en la piel de mis usuarios, tengo que ser partícipe de todos los ámbitos donde se me necesite, aunque no se me llame, por lo menos decir, estoy ahí, quiero poner mi punto de vista, quiero aportar, quiero enriquecer. Y eso pasa a todos los niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel macro. Ayer leía una noticia que no sé si es manifiesto o qué tipo de documento es, que la UNESCO ha estado desarrollando sobre lo que es la educación cultural y en arte, y se empezó sin contar con las bibliotecas, pero la IFLA, con la Federación Internacional de Asociaciones, dijo que nosotros ahí, en el tema de educación, nosotros también tenemos para decir. Y al final, aunque en un principio parece ser que no se tuvo en cuenta, con las aportaciones de la IFA, al final se tiene en cuenta que la educación no es simplemente la educación formal, sino que también existe una educación informal, que existe conceptos como la educación a lo largo de la vida, ¿no? La educación permanente, pues ese tipo de vista, ese punto de vista, esas aportaciones son las bibliotecas las que podemos poner esos temas sobre la mesa, porque son lo que controlamos. Más ejemplos, por ejemplo, ayer también mismo por la radio escuchaba que la Universidad Politécnica de Cataluña se ha adherido a un manifiesto por la lectura de Ljubljana. Bueno, se ve que han detectado que en los niveles de educación superior se necesita un nivel de comprensión lectora ya exigente, y que no todos los alumnos están a ese nivel. Entonces están diciendo, ¿qué pasa aquí? Eso es imprescindible para los futuros liderazgos, y no solo una cuestión filológica, es que para la creación, para la innovación, para el pensar en todas las áreas técnicas, se necesita poder entender, se necesita poder imaginar, y se necesita poder descifrar textos que no sean de lectura fácil. Pues ahí las bibliotecas también tenemos que tener un ojo puesto ahí para ver qué pasa en esa línea. Como podéis ver, somos multidisciplinares. Eso yo creo que ser abierto
es eso, estar en todos los sitios, no ser experto de nada, pero sí que estar en todos los sitios, porque creo que tenemos la capacidad y el deber de ser mediadores en eso, con muchos agentes y de muchas áreas del conocimiento. Ujú. Sí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta idea que de alguna forma perfilas, ¿no? Del bibliotecario como mediador ante la complejidad, ¿no? Todo se está complejizando cada vez más, todo se está enrevesando, esta sociedad interconectada en la que se nos van acumulando capas de información, capas de dificultad y sí que es verdad, ¿no? Que de repente estamos intentando hacer las cosas sencillas, simples, accesibles, pero en un momento determinado necesitamos, ¿no? Seguir teniendo capacidad de RAM, ¿no? Para, siguiendo con la metáfora informática, para poder, ¿no? Entender en toda su plenitud esas ideas complejas, ¿no? Que al final esos líderes que nos tendrán que llevar a solucionar el cambio climático o que, o en fin, o las violencias machistas, las desigualdad o los desafíos de la revolución digital, esos wicked problems que dicen los anglosajones necesitan, ¿no? Esta capacidad un poco de discernir, ¿no? Y eso de alguna forma, como decías, hay algunos expertos que advierten que se está acabando. Federico, cuéntanos, porque yo creo que es una oportunidad, ¿no? De telegráficamente, cómo estás abriendo la Fundación Ortega Marañón, cómo estás abriendo, ¿no? Una institución de conocimiento y libros, ¿no? Cómo estás abriendo esa maravillosos fondos y documentales que tienes, ¿no? Dándole una vuelta. Bueno, en fin, cuéntanos alguna pincelada de eso, porque yo creo que no te puedes ir de aquí sin contarnos que tú también estás abriendo, ¿no? De alguna manera. Sí, efectivamente, y estaba oyendo mucho, muy atento a Pau, precisamente por esa parte. Es decir, yo creo que la apertura, y eso lo he aprendido mucho de ti, Raúl, es de una institución incluso como esta, que es una institución de más de 40 años, que tiene todo el legado de Ortega y Gasset, que tiene todo el legado del liberalismo español, y que lo que al final se tiene que hacer es poner todo ese know-how, todo ese conocimiento al servicio. Fíjate, estaba reflexionando también, y viene muy a colación de lo que me preguntaba Raúl, de cómo antes las bibliotecas, en muchas bibliotecas lo que hacía es censurar determinados libros y que por lo tanto solamente podías acceder a los libros a través de una visión mucho más reducida de lo que es la realidad, y hoy justamente estamos en lo contrario, en la abundancia de información que en definitiva no deja de ser otra manera de censura, y esto es una barbaridad un poco quizá lo que estoy diciendo es muy provocador, pero que al final esta abundancia de información lo que genera otra vez es otra manera de censurar el conocimiento válido o el conocimiento que aporta del espectáculo y de otras cuestiones. Y ahí, sin duda alguna, el papel de los bibliotecarios, de las bibliotecarias, de las bibliotecas es parte fundamental. Lo que hacemos aquí es fundamentalmente esto, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos como digamos como un triskel sobre el que apoyamos este proyecto de apertura de la Fundación. Comprender el pasado, interpretar el presente, imaginar el futuro. Esta es la parte de lo que hacemos y viene muy a colación de todo lo que hemos dicho en esta charla, es decir, comprender el pasado sin perder de vista todo ese legado que hemos venido atesorando a lo largo de la historia. En este caso, con todos esos valores del liberalismo y en el momento lo que representó Ortega y Gasset. Por cierto, una curiosidad, Ortega montó una editorial Revista Occidente, que os puedo anunciar que en breve será otra vez, vamos a volver a abrir la editorial Revista de Occidente y voy a tener el honor de dirigirla. Que lo que hacía era traducir libros del alemán y del francés que entendían que tenían que estar leídos aquí en España. Y decía, es que la gente tiene que leer esto, ¿no? Y hacía ese papel curatorial y entonces tradujo a Kafka, a Kant, a Liebs, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, interpretar el presente es, sin duda alguna, esa parte de conexión y de apertura. Es decir, lo que estamos haciendo en la fundación es eso, es decir, tenemos un muro, y Raúl lo conoce, bastante grueso y bastante alto, y lo que se trata es de decir, oye, hay que abrir y hay que entrar, la gente tiene que entrar aquí, y lo que hacemos es organizar actividades, seminarios en abierto, encerrado, con charlas, con eso, trayendo a distintos perfiles, distintas gentes que vengan a hablar y a traducir y a interpretar ese pensamiento que vivimos sin perder lo que nuestra base. Y tercero de los elementos, imaginar el futuro.
Es decir, cómo somos capaces de, a través de la inteligencia colectiva, generar narrativas que nos permitan volver a ser una vanguardia de las ideas. Ahí es donde yo creo que nuestro proyecto sustenta esa parte de apertura y sin duda alguna de construcción colectiva, que es lo que pretende ser una casa de pensamiento y de vanguardia, que fue como en su momento planteó Ortega que tenía que ser revista Occidente. En esos valores, por eso insisto mucho, he tenido la oportunidad de estar en muchos sitios, como ha habido Raúl, abriendo proyectos desde cero. Afortunadamente, vengo a una institución donde ya hay un legado importantísimo. Lo que se trata es de sacar ese legado, interpretarlo en el presente, no al revés, por cierto, no interpretar el pasado con las reglas del presente, que eso me parece una barbaridad, vaya por delante, y luego, sobre todo, imaginar el futuro para seguir construyendo. Eso es lo que tiene que ser una institución abierta, no anclarse solamente en el pasado ni en el presente que estamos pensando, que estamos viviendo, o sufriendo en algunos casos, sino que pensar hacia dónde tenemos que ir. Y actuaciones como esta que se está haciendo me parece formidable. Qué bonito, Fede, parece como si hubieras recuperado el eco de Ortega y Gasset y hubieras venido aquí con la antorcha de ese libre pensamiento español ibérico tan importante, ¿no? Para la cultura y, en fin, y para la intelectualidad en nuestro país. Hablas del futuro, nos interesa mucho porque seguramente este vídeo se emita para la gente que está haciendo el curso, luego seguramente será un recurso abierto, pero está conectado con una conferencia que, bueno, con estas cosas de lo ubicuo y lo asíncrono todavía no hemos grabado, pero que cuando la gente nos vea ya estará grabada y hecha, en la que yo hablaré de contrato social, ¿no? Y del contrato social basado en dos ideas. Una es la idea de comunidad, de lo afectivo, de la identidad, etcétera, en las que proyectos como el de Pau ¿no? Está reforzando mucho, ¿no? Porque la biblioteca pronto también es un espacio de encuentro, ¿no? Esa conversación lo que genera es entendimiento, empatía, reciprocidad, respeto mutuo, red de autoayuda, ¿no? Ahí está ese trabajo que también citaremos de los palacios del pueblo, de Klinenberg, etcétera. Y tú hablas del segundo eje del que yo, de alguna forma, proyecto la idea de contrato social, que es la idea de futuro y que ahora últimamente empiezo a provocar con esta idea de derecho al futuro, ¿no? Igual que está, me parece que es el derecho de última generación, el último derecho al final de todo un proceso de una agenda humanista o neohumanista, está ese derecho al futuro, derecho a co-crear, a co-decidir, derecho a, bueno, pues en fin, a usurpar la incertidumbre, inseguridad, precariedad del futuro, haciéndolo tú mismo, ¿no? A través de esos procesos comunitarios. Me parece muy bonito y creo que ahí es donde tiene que estar esa biblioteca que se abre. Quedan unos minutos finales. Pau, lánzanos mensajes como ya en tono de epílogo. Le pediremos lo mismo a Fede, que no se quede nada en el tintero si tenéis algunas notas. Este es el momento. Sí, la verdad es que yo para terminar sí que acabaría conectando con esta idea de la biblioteca como lugar de encuentro, ¿no? Con esa vertiente afectiva. Si la biblioteca tiene que ser algo, lo que está claro es que no puede ser un no lugar, ¿no? La biblioteca, cada biblioteca es única y es el resultado de esa apertura, ¿no? Y de todas esas conexiones con todos los agentes de su alrededor. Eso es lo que termina por formar el espacio, pero también el fondo bibliográfico, ¿no? La colección de libros, pero también el programa de actividades o incluso los conocimientos del personal bibliotecario. Toda esa interacción yo creo que hace de la biblioteca un lugar donde se crea comunidad, donde los ciudadanos se sientan seguros, se sientan incluidos, se sientan partícipes, porque yo creo que si algo tenemos como última objetivo, como última meta, las bibliotecas es el ser un elemento de contribución a una sociedad democrática. Yo creo que eso no lo verbalizamos lo suficiente y tendríamos que tenerlo más en cuenta
que las bibliotecas públicas y el conocimiento nosotros lo ponemos siempre al servicio de una sociedad cohesionada y democrática y inclusiva. Maravilloso, no podía haber mejor cierre, Pau, me encanta. Recuerda que esto que estamos haciendo hoy tiene dos misiones, ¿no? Se lo recordamos también a la gente, a nuestros espectadores y queridos acompañantes, y es que se convierte en un recurso audiovisual, es decir, bueno, pues en fin, esta conversación de alguna forma es también una píldora formativa muy dirigida y producida para un proyecto del Collegi, pero que abriremos seguramente al conjunto de la comunidad digital, pero también se va a convertir y te vamos a encargar a ti, nuestro bibliotecario, curador de referencia, mediador, que lo conviertas esto en un texto, que hagas de alguna forma una relatoría en la que cogiendo tus propias ideas, las de Federico, si quieres alguna de mis provocaciones, pero bueno, sobre todo poniendo el foco en vosotros dos, ¿no? Como protagonistas, se convierta en un texto que luego, gracias a un proyecto con el Ministerio de Cultura, va a publicarse, ¿no? En un libro que se va a llamar Bibliotecas Hexagonales, ¿no? Entonces, además de que pondremos el QR para que este vídeo quede ahí eternamente hipervinculado, pues nos debemos al texto, que es nuestro medio natural de expresión, ¿no? Y que queremos de alguna manera que esta conversación tan interesante quede documentada. Epílogo final, ideas finales, conclusiones. Federico, te dejo la palabra. Pues mira, voy a coger una cosa que decía Pau, que las bibliotecas no pueden ser los lugares, ¿no? Es decir, Adela Cortina, buena amiga, siempre cuando yo utilizo la palabra utopía me dice, no, no hables de utopía, porque utopía es precisamente eso, un no lugar, ¿no? Me venía a la cabeza un texto de Humberto Eco que hacía la referencia a las utopías y a las distopías, a las entropías, es decir, a todas estas reflexiones del futuro. Y hay un ejercicio en Estudios de Futuro que es el imaginar qué hubiera pasado si no hubiera pasado algo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasaría, cómo estaríamos ahora si no existieran las bibliotecas o si no alguien no hubiera creado una biblioteca? Eh, Eso sería el epílogo simplemente, ya con esto acabaría de decir y ya está. Pero como no me gusta quedarme solamente con el pie en pared, no nos moverán del barco de Chanquete, sí que mirando a futuro, lo que decía Pau, es decir, hay que pensar en estas bibliotecas como no solo como un no lugar, sino fundamentalmente como esa pieza clave para el concepto que también ha dicho Pau antes de la educación a lo largo de la vida. Yo soy pedagogo y cuando empecé a estudiar la carrera hablábamos de educación de adultos. Hoy afortunadamente, gracias a Faure, a Delors, hablamos de la educación a lo largo de la vida. El aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a hacer. Por lo tanto, la biblioteca es esa pieza fundamental y clave de ese engranaje para construcción de esa ciudadanía y de ese contrato social que Raúl ha hablado y que sin duda alguna los libros, los bibliotecarios, bibliotecarias y las bibliotecas nos tienen que ayudar a construir. Maravilloso, Federico. Es casi imposible. La pena es que sea el epílogo del primer conversatorio. Ya no sé, hemos puesto el listón muy alto, no sé qué vamos a hacer con los demás, ¿no? Yo lo conecto con eso que dice Marina tan interesante, ¿no? Que está de aprender juntos a vivir y aprender a vivir juntos, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Ahí está esa misión de las bibliotecas como conversación. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un placer. Vamos a tener ese texto y esa publicación en breve. Gracias a Pau, gracias a Federico, gracias al Collegi, gracias al Ministerio de Cultura.